sabes que me gusta tu comida, por eso cuando supe que... Recording in progress. María, si estás hablando, yo por lo menos no te escucho. Sí, estabas muteada, profe. Sí, no, yo tampoco. Gracias por avisarme. Se ve que dentro de... ya me mandé a hacer la pulserita que dice la dirección y cómo me llamo. Todos vamos a terminar con esa pulserita, así que yo por las dudas ya encargué la mía, y disculpen el inconveniente. Lo que estaba diciendo entonces es que le puse nombre a los pisos de la pirámide trófica en el ecosistema acuático. Ya que estamos dedicando la clase de hoy al ecosistema de lagos profundos, entonces los productores primarios sería el nivel del fitoplancton, los herbívoros, el conjunto del zooplancton, peces planctívoros serían los primeros carnívoros, y los peces piscívoros, carnívoros de otros peces que también son carnívoros. Ahora bien, para hacer una María, comparación... una consulta. ¿Perdón? Una consulta. ¿Y las bacterias y el bentos dónde entraría? Bueno, a las bacterias y albentos las tendríamos, a ver si retrocedo la pirámide para que se vean dónde estaban. Bien, las bacterias serían parte, estarían aquí, afuera de esta pirámide, tomando estas excretas, parte no digerida, no ingerida, no asimilada, y devolviendo en este reciclado de nutrientes, los nutrientes para que los absorban los productores. Si estuviéramos representando, ahora yo lo que le puse nombre es a la cadena trófica pelágica, ¿de acuerdo? Es decir, la de las aguas libres, la de las zonas limnéticas. Por eso hice un básico: fitoplancton, zooplancton, peces planctívoros, peces piscívoros, las aguas abiertas. Si estuviéramos yendo también, si quisiéramos incorporar al bentos, en el bentos muchos herbívoros no tenemos, porque salvo la caída de las diatomeas frescas después del establecimiento de la estratificación térmica, lo que cae ya cae en forma de detritos, así que serían todos ellos detritívoros. Los detritívoros en verdad estarían capturando esta materia que sale de aquí antes de que la tomen los microorganismos descomponedores. Si quisiéramos hablar de organismos del bentos que fueran carnívoros, entonces los tendríamos que poner en una pirámide paralela, alimentándose de estos que serían organismos del bentos. La pirámide que estaba representando yo aquí es la pirámide de las aguas abiertas. Retomo entonces la idea anterior para hacer una comparación de biomasas entre lo que es una pirámide trófica típica de un lago profundo, las aguas abiertas, y lo que es la pirámide de otros ecosistemas. Por ejemplo, la biomasa de productores medida en gramos de carbono por metro cuadrado
vean ustedes cómo en los ecosistemas terrestres tiene un promedio de valores muy, muy altos si los comparamos con lo que es la biomasa de productores primarios que encontramos habitualmente en los lagos profundos o en las lagunas, y ni hablar en el océano. Estos números chiquitísimos del océano, pero también todos los ambientes acuáticos tienen una biomasa de productores por metro cuadrado comparada con los ambientes terrestres muy, muy pequeña. Si comparamos también la biomasa del conjunto de los consumidores, aquí las diferencias se dan pero invertidas. Los ecosistemas terrestres tienen una biomasa de consumidores mucho menor que la que se encuentra en los ambientes acuáticos. De hecho, si hacemos una relación entre consumidores y productores, es probable o es frecuente encontrar valores inferiores al 1% en los ecosistemas terrestres, pero valores mucho más importantes en los ambientes acuáticos. Incluso en el océano se puede multiplicar la cantidad de consumidores en términos de biomasa respecto de la base de los productores. Una pregunta. Sí. ¿Es que el alimento para los herbívoros, digamos, puede llegar a ser un factor limitante en general? Es un tema de los que vamos a profundizar en la clase de hoy. La cantidad de alimentos siempre es limitante para los consumidores. En la naturaleza, lo que limita a la biomasa de herbívoros, ya sean gacelas, langostas o zooplancton, es la dotación de biomasa vegetal o de productores para alimentarse. Pero ese es uno de los temas que vamos a explorar en la clase de hoy, que es lo que va a limitar la biomasa potencial y la biomasa real en los sucesivos niveles tróficos. Así que dejo la respuesta en esta versión pequeña acá y la vamos a desarrollar dentro de un rato. Bien, seguimos con esa idea y tomamos ese camino. ¿Qué pasa a medida que progresamos en la cadena trófica? Bueno, algo de esto ya hemos visto en la primera parte del curso. ¿Recuerdan esta figura que la construyeron ustedes en la clase en el trabajo práctico de relaciones entre variables? Y que después estuvimos estudiando, en este caso en la clase de productores. Si yo tengo un conjunto de lagos que difieren en su dotación de nutrientes, en este caso medida a través del fósforo total como principal limitante de la producción biológica, entonces voy a encontrar que en respuesta a esa dotación de fósforo, la biomasa algal, medida en concentración de clorofila, tiene una relación creciente. Más fósforo, más factor limitante, implica más biomasa de los productores. Pero esto tiene una expresión que se transfiere a lo largo de los distintos niveles tróficos, porque lo mismo habíamos visto si relacionábamos biomasa de zooplancton en función de la clorofila. Esto lo habíamos hecho en la clase de consumidores. Más clorofila, más biomasa de las algas del fitoplancton, implica que también haya en ese sistema más biomasa de zooplancton. Esto viene en línea con la pregunta de recién. Y si considero los peces, encuentro la misma relación. Donde hay más zooplancton, también voy a encontrar más biomasa de peces. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes, la transferencia de la energía y de la biomasa que puede construirse con esa energía a través de los sucesivos niveles tróficos. La producción de biomasa está limitada por la cantidad de nutrientes. Entonces, esos nutrientes que se transfieren en la construcción de la biomasa pasan
a lo largo de los sucesivos niveles tróficos, y donde hay más fósforo, entonces va a haber más fitoplancton, va a haber más zooplancton y también va a haber más cantidad de peces. Los gráficos que estamos viendo allí entonces son los que podemos construir a partir de la gran base de datos del ARLARE, Argentinian Lakes and Reservoirs, relevada en la década del 80 por Quirós y colaboradores en los lagos de todo el país. Ahora, una de las cosas que podemos ver en esos gráficos es que la eficiencia de la transferencia es importante, pero no es total, por supuesto, segundo principio de la termodinámica. Y esa transferencia más o menos alcanza entre un 10 y un 40%. Comparada con los ecosistemas terrestres, es bastante alta y es cada vez mayor a medida que avanzamos en la red trófica. Una de las cosas que caracteriza a las redes tróficas acuáticas, cuando las comparamos con las terrestres, es su alta conectividad. ¿Recuerdan el concepto de conectividad? ¿Qué es lo que nos está informando esta variable con la cual podemos caracterizar no solamente a una red trófica, sino a cualquier red o a cualquier sistema? ¿Qué es la conectividad? Si no se acuerdan, tal vez alguien se anime a inspirarse y a ensayar alguna posibilidad de variable conectividad. ¿Sería el número de uniones entre los organismos del medio? Ok, bien, es el número de uniones. ¿Te parece que es piola contar el número de uniones absolutas? Supongo que no, por la pregunta. Ok, supongo que no por la pregunta, y está bien. A veces es útil contar unidades, pero si yo cuento unidades en un sistema grande, voy a encontrar un número más alto que en un sistema chico, y sin embargo, no necesariamente el sistema grande está más conectado que el sistema chico. Entonces la conectividad, como muchas Lo tenés otras que dividir por la variables... cantidad de... Escucho. Lo tenés que hacer relativo. Relativo, Dividirlo por claro. Pero esa es la idea, lo que dijo estaba bien. ¿Cómo lo relativizamos? Dividiendo por el total. ¿Por el total de qué? Se cortó. No. Tomás, ¿querés decirnos ahora? Porque sí, se te escuchó como entrecortado, no llegamos a escuchar una definición. Está bien lo que, no sé quién respondió, pero está bien lo que dijo, que es la medida de cuántas conexiones hay, pero hay que hacerlo relativo para que no se confunda lo grande del ecosistema con la de uniones. Exacto, ¿y lo hacemos relativo a qué? ¿Qué metemos A en la cantidad de uniones posibles, a la cantidad Exacto. de uniones que podría haber y las que hay. Contamos cuántas hay y lo dividimos cuántas podría haber. Y ahí tenemos entonces un indicador de cuán enganchada está la red trófica. Y las tramas tróficas acuáticas en general se caracterizan por una muy alta conectividad. Una forma una causa de esta alta conectividad es la alta omnivoría que hay en los ambientes acuáticos. Por eso, como vemos en esta red trófica que representa una red trófica de una típica laguna pampeana, la cantidad de links entre los elementos del sistema es muy alta, y eso le da siempre una otra propiedad a los sistemas cuando están muy conectados. ¿Cuál es? ¿Qué pasa si desaparece una especie? ¿No aporta la resiliencia del ecosistema? A la resiliencia del ecosistema. La resiliencia sí, y antes de la resiliencia... La adaptación.
La No. sucesión, ¿puede No, ser? no. Si la red está muy conectada y se corta un piolín, ¿hay alteraciones? No, ¿Y cómo es entonces esa red? Es estable. anastomótica. Le da y anastomo- estabilidad. Ah, La resiliencia, la homeostasis son consecuencias de la estabilidad del sistema. Y un sistema es estable cuando está altamente conectado. Y esa es una de las propiedades entonces que encontramos frecuentemente en las redes tróficas acuáticas si las comparamos con las redes tróficas terrestres. Vamos a estudiar con detalle, pero acá hacemos un avance, que el reciclado de los nutrientes en los ambientes acuáticos es una cuestión para analizar con cuidado, y más en los lagos profundos, porque en los lagos profundos tenemos varios niveles de ciclado de los nutrientes. Hay un ciclo de nutrientes muy grande y abarcativo que abarca o que involucra desde la superficie, el epilimnion, hasta la profundidad, los sedimentos y el epolimnion, pero también hay ciclos de nutrientes más cortos y acotados, que ya hemos empezado a ver cuando vimos los consumidores, que es el reciclado de nutrientes en el epilimnion, y hoy vamos a agregar un tercer ciclo de nutrientes si consideramos la acción de los microorganismos. Entre este repaso entonces de particularidades de las redes tróficas de los ambientes acuáticos, aquí tenemos una que es muy muy importante porque nos permite a los que estamos afuera del agua hacer una primera inferencia de qué es lo que está pasando adentro del agua, y es la relación entre los nutrientes que definen el potencial de producción biológica y la turbidez del agua. Este gráfico también lo conocen ustedes, el gráfico que relaciona la transparencia medida con el disco de Secchi en función de los nutrientes limitantes representados por el fósforo. Los ambientes más cargados de fósforo también se cargan más, como veíamos recién, de fitoplancton, y eso le quita transparencia al agua. Yo con un disco de Secchi puedo hacer una primera inferencia, si no tengo mucha turbidez de origen inorgánico, de la productividad del sistema a través de la transparencia. Esta es la relación con el disco de Secchi, inversa, y si yo la representara la relación entre los nutrientes y la turbidez, entonces la vería creciente, una relación directa. Otra característica del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y que hemos visto en las clases dedicadas al fitoplancton y a los consumidores es cómo acoplan los ciclos poblacionales con los ciclos estacionales. Esto se ve especialmente en los lagos de los ambientes templados o templado fríos, cómo las variables ambientales gobiernan entonces los procesos del plancton, ya sea del fitoplancton o del zooplancton. Y también los enganchamos un poco a los peces, sobre todo porque todos los organismos netamente acuáticos son poiquilotermos, entonces la temperatura del agua define también la velocidad de todos los procesos biológicos, incluso la de los consumidores top. Hagamos un repaso rapidito de estos ciclos porque van a ser muy importantes para el análisis del funcionamiento del ecosistema. ¿Recuerdan ustedes entonces que en la salida del invierno, acá tenemos, bueno, invierno pleno, enero, en un lago de zona templado-fría, podría ser monomíctico, también podría ser dimíctico, la intensidad de la luz que llega a la masa de agua es relativamente baja, baja también es la temperatura, la profundidad de mezcla, se está mezclando todo el ciclo, porque estamos en un lago que en este caso sería un monomíctico, y es alta la cantidad de nutrientes en la zona trofogénica, porque justamente estamos en el periodo de mezcla. En este contexto, sin embargo, la producción, la biomasa del fitoplancton es muy baja porque se encuentra limitada fundamentalmente por luz y por temperatura. Y también es mínima la población del zooplancton, que también se encuentra limitado por temperatura y por baja dotación de alimentos.
Salimos del invierno, comienza la primavera, todavía estamos en periodo de mezcla, luz y temperatura aumentan ambos en el sistema, el agua todavía está mezclada, por eso hay gran cantidad de nutrientes en la zona superior, y esto entonces despierta el crecimiento del fitoplancton que puede crecer por la abundancia de luz y temperatura, por la disponibilidad de luz y temperatura y la abundancia de nutrientes. Y ahí tenemos entonces apareciendo con mucha energía las poblaciones de las diatomeas picando en punta, con sus adaptaciones que le permiten maximizar la captación de los nutrientes cuando están en alta disponibilidad. Avanza la primavera y el ambiente cambia por completo. Fundamentalmente, luz y nutrientes siguen aumentando, luz y temperatura pueden seguir aumentando, pero se establece la estratificación térmica. Y cuando se establece la estratificación térmica, entonces, las poblaciones de fitoplancton que siguen creciendo empiezan a agotar los nutrientes. Hay una depleción de los nutrientes. Con el aumento de la biomasa de fitoplancton, también empiezan a crecer los componentes del zooplancton de más rápido crecimiento, aquellos que son pequeñitos de tamaño y que además tienen estrategias de crecimiento partenogénicas, de tal manera que se reproducen rápidamente y empiezan a alimentarse de esas células del fitoplancton presentes. Estamos hablando de rotíferos y protozoos, no tienen gran impacto en su herbivoría y por eso las algas siguen creciendo. Establecido el verano, ¿qué es lo que ocurre como saliente en el sistema? La aparición del zooplancton de mayor tamaño, el impacto de los herbívoros. Disminuye la concentración de nutrientes, aparecen los herbívoros, entonces las algas más palatables desploman sus poblaciones, lo cual entonces da origen a un nuevo cambio ambiental, porque aparece entonces la posibilidad de crecimiento para ese grupo algal, tal vez más lento, más, con procesos metabólicos que requieren más energía, pero resiste la herbivoría. Y entonces por eso tenemos a las cianobacterias dominando hacia el final del verano, cuando todavía las poblaciones de zooplancton son elevadas. Y el otoño, ¿cuáles son los cambios que traen? Vuelve el periodo de mezcla, se rompe la estratificación térmica y vuelve la mezcla, aumenta la concentración de nutrientes, pero ya disminuye la temperatura, disminuye la incidencia de la luz, los organismos como que se van a guardar para la temporada siguiente, disminuye la cantidad de fitoplancton y de zooplancton en el ambiente. Bien, esto todo lo traemos de la primera parte del curso porque habíamos estudiado con profundidad los ciclos de crecimiento del fitoplancton y el zooplancton y cómo ellos están acoplados. Esto era lo que habíamos visto, ¿no es así? Veamos a ver entonces esto en términos de lo que habíamos propuesto. Habíamos dicho, vamos a ver esto como una sucesión en el epilimnion de grupos de productores que se relevan unos a otros debido a que los cambios ambientales dan origen a una colonización por parte de un grupo de productores diferentes. Y hagamos el análisis que le corresponde entonces a la sucesión. A lo largo de la sucesión, ¿qué pasa con la cantidad de biomasa presente en el sistema? Me lo muestra la línea. Y además lo sabemos de la típica sucesión biológica de todos los ecosistemas. ¿Qué pasa con la biomasa a lo largo del tiempo? Nada, aumenta. Aumentando. Aumenta, por supuesto. Hay una acumulación de biomasa de productores en el sistema y lo mismo pasa en el epilimnion a lo largo del verano. Desde la primavera temprana que no tenía biomasa hasta el verano tardío donde hay una acumulación progresiva de biomasa de productores. ¿Qué pasa con la producción de la biomasa si yo la pienso en un típico ecosistema terrestre? La producción aumenta de la misma forma que la biomasa. Indefinidamente podría aumentar la producción.
No llegaste a un No. momento de saturación. Llega un momento de saturación, podríamos decir, porque ¿qué pasa con la biomasa que aumenta? ¿Toda la biomasa que aumenta es biomasa productiva en el ambiente terrestre? No, hay biomasa senescente también. Hay biomasa senescente, eso está bien, pero además, ¿qué otra biomasa aumenta en una sucesión terrestre? Y la de los herbívoros, la de No, los no. carnívoros. Pensemos solamente en la parte de productores. ¿Estructural? Claro, muy bien, Florencia, la estructural aumenta los tejidos de sostén que no aportan a la producción porque no son hoja verde. Entonces, por eso aumenta la biomasa, pero no aumenta de la misma manera la producción. Eso en un ambiente terrestre. Lo que caracteriza a los ambientes acuáticos es que toda la biomasa que aumenta es biomasa productiva. Los organismos acuáticos prácticamente, hoy hablamos del fitoplancton fundamentalmente porque estamos hablando de lagos profundos, pero también podríamos incorporar a las plantas sumergidas, las macrófitas sumergidas. La inversión en tejido de sostén es bajísima. Entonces el aumento de producción acompaña en gran parte al aumento de biomasa. Lo que ralentiza el aumento de producción es que la reproducción de esa biomasa va siendo cada vez más lenta. Las diatomeas se reproducen muy rápidamente, ya lo sabemos, por su pared celular de dióxido de silicio. Las clorofisias lo hacen un poco más lento, porque su pared celular es en base a celulosa. Y por último, las cianofisias, que colonizan en último lugar, tienen una reproducción más lenta. Entonces el ritmo de la producción es mayor al principio y es menor al final, como en una sucesión. Porque eso es lo que pasa en el epilimnion en cada estación de crecimiento. ¿Y qué tenemos si hacemos el cociente entre producción y biomasa? ¿Qué variable es producción dividido biomasa? Productividad. Exacto. Yo tengo el flujo dividido el stock y entonces saco el ritmo de producción, que es la productividad. Y la productividad tiene un pico en el comienzo del ciclo de sucesión, más bien en mitad, ¿no es cierto? Cuando es máxima la distancia entre producción y biomasa. Aquí tengo la máxima productividad del sistema, pero luego empieza a bajar en el ambiente acuático por lo que estábamos diciendo recién, porque los ciclos del fitoplancton se ralentizan, baja la cantidad de producción. No solamente porque los ciclos se ralentizan, sino porque además, ¿qué va pasando con los nutrientes? Los nutrientes se van agotando en su compartimento disponible porque empiezan a ser retenidos por la biomasa. De hecho, a lo largo de la sucesión en el epilimnion, aumenta la retención de nutrientes en los organismos. Nosotros partimos de un ambiente aquí, al principio de la sucesión, en la primavera temprana, en donde todos los nutrientes están disueltos en el agua. Pero a medida que crece la biomasa, disminuye la disponibilidad de nutrientes. ¿Y dónde están? En esa biomasa que se está construyendo. Aumenta la retención de nutrientes en los organismos. Otra cosa que ocurre, como en una típica sucesión, es que aumenta el número de especies. Y recordemos también que se relevan las especies. Al principio especies de tipo pioneras, luego especies más de la etapa climáxica, a la cual en el agua nunca se llega. Pero aumenta así la estabilidad del sistema, justamente más que nada porque los nutrientes pasan a estar dentro de los organismos. Y si incorporamos al análisis el conjunto del zooplancton, entonces vemos que también hay un cambio de tipos de organismos en cuanto a las estrategias reproductivas. Y pasamos de organismos típicos de la R, como los rotíferos en la primavera temprana, los cladóceros luego, y otros que son más asociables a estrategias de la K, con reproducción sexual más lenta, que son los copépodos. Así que vemos que el concepto de sucesión biológica se aplica perfectamente al análisis de los procesos que se dan en el epilimnion a lo largo de la estación de crecimiento.
Y como si todo esto no fuera suficiente, en los ambientes acuáticos también tenemos que hacer una distinción entre los lagos del gradiente de estados tróficos, desde los ultraoligotróficos hasta los hipertróficos. Todos ellos van a tener una manifestación de las transferencias, la construcción de biomasa y las transferencias a lo largo de la cadena trófica diferente. Si este era el esquema básico que habíamos analizado como un típico flujo de energía en un ecosistema, tomemos las figuras que hizo Odum, el gran ecólogo de las transferencias energéticas, para un lago oligotrófico, una cadena corta, sencilla, lineal, comparada con la que vamos a ver para un lago eutrófico, una cadena donde aumenta la cantidad de compartimentos, aumenta mucho el número de conexiones y sobre todo aumenta la salida del sistema, la exportación de materia orgánica hacia otros compartimentos. Puede ser hacia afuera, aguas abajo, o puede ser justamente hacia el fondo del mismo lago. Bien. Hemos hecho un buen análisis entonces de todo lo que tiene que ver con producción de materia orgánica en el ambiente acuático y cómo se dan flujo de energía y ciclo de materia. Vamos ahora a algunos conceptos básicos que se aplican fundamentalmente a las comunidades y a los ecosistemas acuáticos. Y el primero de ellos es este, que tiene un título que se impuso en inglés, la Size Efficiency Hypothesis, y que en español lo podríamos traducir como la hipótesis de captura eficiente o la hipótesis de eficiencia por tamaño. Esta hipótesis proviene de unos estudios hechos en lagos ubicados al pie de los Montes Apalaches en el este de los Estados Unidos. Estudios que realizó un grupo de científicos, mayormente eran zooplanctólogos, y ellos hacían viajes a estos lagos para estudiar, como hicieron ustedes en el trabajo práctico, la comunidad del zooplancton. Tomaban muestras, determinaban cuáles eran los organismos, y además de contarlos y calcular la densidad, los medían para calcular los tamaños y construir lo que estamos viendo allí arriba, un histograma de clases de tamaño. Repasamos cómo se interpreta un histograma de clases de tamaños. ¿Qué tenemos en el eje de las X? El tamaño. Justamente el tamaño en intervalos de clase, ¿de acuerdo? Aquí tenemos desde 0,2, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, ¿sí? Aquí tenemos entonces las barritas, representan clases de tamaño, y la altura de la barra se lee en el eje Y, que es la frecuencia porcentual. ¿Qué cantidad de los organismos tiene esta clase de tamaño? Por ejemplo, ¿qué cantidad de organismos tiene 0,6? Aquí lo veo, más o menos, un 5% de la población, de la comunidad del zooplancton de este lago, mide 0,6 milímetros. El promedio del zooplancton de estos lagos estaba alrededor del 0,8, ahí lo vemos, manifestado en su moda, en su valor más frecuente. Un zooplancton dominado en general por géneros de gran tamaño. Vemos Daphnia, vemos distintos copépodos, todos en general bastante grandes. ¿Es de sorprender esto? No. No es de sorprender, nosotros ya lo estudiamos en la clase referida a los consumidores. Recuerdan ustedes que debido a la mayor capacidad de ingesta, ya sea por predar sobre un espectro algal de mayor tamaño o por filtrar más cantidad de litros de agua, y eso lo combinamos con una menor relación de metabolismo por unidad de volumen, los organismos de gran tamaño eran los herbívoros más eficientes. Entonces, en un sistema en donde compiten organismos de distinto tamaño, van a triunfar en esa competencia los de mayor tamaño, excluyendo a los
géneros más pequeños. Por eso el zooplancton de estos lagos estaba dominado por géneros de cladóceros o de copépodos, todos de gran tamaño. Pero resulta ser que estos zooplanctólogos volvieron a los lagos después de unos cuantos años, hicieron una nueva medición en base a muestras tomadas en esos lagos, y aquí que el histograma de clases de tamaño y la composición asociada cambió completamente. Comparen ustedes lo que es el histograma de 1942 con el histograma de 1964. Vean ustedes que la moda pasa de 0,8 a 0,3. Se achicó el zooplancton. Desaparecen todos los géneros de gran tamaño, desaparece Daphnia, desaparece Mesociclops, y aparecen géneros todos pequeñitos. Bosmina, Seriodafnia, Asplacna, que es un rotífero, grande para rotífero, pero chiquito para zooplancton. ¿Y a qué se había debido esto? A que en algún momento de ese intervalo de tiempo invade en estos lagos Alosa. ¿Quién es Alosa? Les presento a Alosa, un pez zooplantívoro. Un pez clupeido, pariente de las sardinas en el mar. Aquí lo tenemos en una figura, y ¿qué es esto que estamos viendo en este dibujo de acá abajo? ¿Un dibujo de qué? No sé cómo se llama exactamente, pero es un órgano filtrador. Bien, bueno, está bien. No sé cómo se llama, menos mal que ya hemos rendido el examen, espero que lo hayamos rendido con mucho éxito. Esas son las branquiespinas. De hecho, aquí tenemos el huesecito del arco branquial, uno y otro, porque hay 4 en cada agalla de los peces, y la estructura respiratoria de las laminillas branquiales hacia afuera, y el peine filtrador de las branquiespinas hacia adentro. Alosa, este pececito, es un zooplanctívoro filtrador. También hay zooplanctívoros visuales, es decir, que no andan nadando con la boca abierta esperando que su aparato filtrador retenga a los zooplanctontes que le entran en la boca, sino que activamente buscan con su mirada y predan capturando de a uno a estos zooplanctontes, como por ejemplo hace un zooplanctívoro visual por excelencia, como es el pejerrey. Recordemos un poco entonces esta diapositiva que traje de la clase pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Recién Carlos mencionaba el aparato filtrador. ¿Se acuerdan de esta diapo? Que habíamos visto entonces que este huesito, el arco branquial, porta hacia afuera las laminillas respiratorias y hacia adentro las branquiespinas, que retienen lo que entra en la boca del pez y le permite tragarlo. ¿Ven la boca de un pez si la abrimos? ¿Ven ustedes aquí las branquiespinas? Cómo son una especie de colador en la boca del pez. Si lo vemos desde afuera en esta foto, este es un